Amigas y amigos, se puede decir que la democracia funciona sobre la base de las instituciones, lo mismo que el Estado de Derecho. De ahí que si se es demócrata de verdad y se asume el Estado de Derecho, las instituciones tienen que ser respetadas. El respeto a las instituciones es lo que convierte a los habitantes de un país en ciudadanos. Respeto que consiste en valorar cabalmente lo que es una institución, lo que representa como expresión de civilidad. Por consiguiente, es un deber de los ciudadanos de una nación no idealizar a las instituciones, no sacralizarlas, pero sí respetarlas en el marco de la crítica para que éstas funcionen cada día mejor. Pero no la crítica despiadada, brutal, malsana, implacable, que en el fondo lo que busca es destruir a las instituciones, doblegarlas mediante el chantaje, apelando a un lenguaje escatológico de ofensas a quienes las dirigen para que pierdan autoridad moral. Las instituciones en esta etapa de nuestra vida republicana están sometidas a ataques que no tienen precedentes, al más encarnizado desprecio por sus actuaciones y por aquellos que las representan, que son objeto permanente de descalificaciones brutales. La institución presidencial, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están sometidas a diario a implacables agresiones. Inclusive, esa estrategia destinada a cubrir de oprobio a la institucionalidad, mediante la cual lo que se busca es acabar con el sistema democrático, hoy día también es utilizada por quienes dirigen una institución como la Asamblea Nacional. Semejante política con la que se pretende caotizar el país depara increíbles sorpresas. Por ejemplo, el más connotado dirigente de una institución como la Iglesia Católica declaró recientemente a los medios que el Consejo Nacional Electoral estaba jugando con fuego al obstaculizar la realización del referéndum revocatorio este año, al desconocer la Constitución. Desde mi punto de vista, que politiqueros estridentes en busca de titulares de prensa se expresen de tal manera es irrelevante, pero lo que haga un ilustre prelado no tiene perdón de Dios, por la confusión que siembra y porque demuestra que las instituciones para él solo cumplen con su función cuando actúan en la dirección de su manera de pensar y de sus afinidades partidistas. Que cualquier persona irrespete a las instituciones es inconveniente, pero no tiene la gravedad cuando quien lo hace es un dirigente calificado. Esto ya ocurrió en el pasado con motivo de uno de los episodios más bochornosos de la política nacional, el 11 de abril de 2002, con el predecesor del actual declarante. Pausa y al regreso converso con Roy Daza, internacionalista, miembro de la Comisión Internacional del PSV, sobre diversos temas, entre otros el caso del plebiscito por la paz en Colombia. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado hoy, Roy Daza, internacionalista, miembro de la Comisión Internacional del PSUV, un gran trabajador intelectual que aborda el tema de las relaciones internacionales con mucha perspicacia. Bienvenido, Roy. Bueno, muchísimas gracias y muy honrado de estar aquí en este programa. Bueno, mira, tenemos que hablar necesariamente del tema que está en el tapete. El plebiscito de la semana pasada, del domingo pasado, en Colombia. Tu opinión inicialmente sobre el hecho de que haya perdido el sí, es decir, la corriente de la paz, y haya triunfado el no, que representa pues el sector belicista, vamos a decir así, de la dirección colombiana. Bueno, en primer lugar hay que decir que un proceso de 60 años de guerra
Es decir, deja marcas muy importantes en una sociedad. No es cualquier cosa lo que pasa en un país que ha estado sometido a una situación de guerra de tal naturaleza. Y creo que la oposición al presidente Santos logró en un momento dado unificar distintos factores, desacuerdos con lo firmado en La Habana, o lo firmado en Cartagena el 26 de septiembre, negociado en La Habana, pero también los problemas económicos que hoy sufre la República de Colombia, problemas de distinta naturaleza de orden económico y social. Esto lograron conjugar un conjunto de factores que lleva como conclusión que ganara el no, por muy estrecho margen, pero ganó. Polarizaron Santos y Uribe. Polarizaron totalmente. Santos Es decir, y Uribe. la estrategia de polarización se empleó a fondo. Es decir, no cabe la menor duda. Y polarizaron en todo. No solo en el aspecto del acuerdo sobre la guerra, sino en todos los órdenes de la política. Y además quedó demostrado una situación muy clara el mismo día, domingo, el mismo día del plebiscito, que es que aunque haya habido una opinión por el no mayoritaria, hay una situación política nueva en Colombia. Por lo tanto, hay que leer a Colombia con unos nuevos lentes, porque han cambiado muchas cosas. Desde que sucede eso, y el mismo día, tanto el presidente Santos como la FARC ratifican que el proceso siga adelante. Y además, los voceros del no, de que aplauden que hayan, por supuesto, obtenido una victoria, dicen, bueno, nosotros tenemos desacuerdos con lo firmado, pero estamos por la paz. Entonces, resulta que los del no también están por la paz. Y se abre entonces una decisión política muy importante de parte del presidente Juan Manuel Santos. A tu juicio, ¿qué fue lo determinante en la derrota del sí y qué fue lo determinante en la victoria del no? Yo creo que lo determinante de la campaña que se hizo fue hay dos elementos. En primer lugar, el hecho del problema agrario. Es decir, haber mentido en la campaña del no, diciendo que las medidas agrarias, la política agraria negociada en los acuerdos y que está sometida después a la revisión del Congreso, iba a significar que le iban a quitar las tierras a la gente, que le iban a quitar la vaquita al campesino. Es decir, manipularon mucho con esa perspectiva. Pero también hay otra, que era lo siguiente, que es la propuesta más delicada, que es un poco que los guerrilleros deben ir a la cárcel y que no debe haber la justicia transicional. Porque eso estaba contra la Constitución, contra la democracia y contra las leyes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no puede haber una decisión democrática que vaya contra un principio y un valor esencial de la sociedad como es la paz. Es decir, un método democrático tiene que estar en consonancia precisamente con un principio, con un valor de cualquier sociedad, que es la convivencia entre los seres humanos. Creo que eso está en el sustrato de esta discusión. ¿Tú no crees que influyó la manera como ambos sectores realizaron su campaña? No. Da la impresión de que los partidarios del sí se confiaron mucho, por ejemplo, en las encuestas. Y se creó una impresión de victoria segura, mientras que la gente del no aprovechó esa circunstancia para hacer un trabajo más a fondo, contando con una maquinaria más fuerte, que es la maquinaria precisamente del uribismo allá en Colombia. Creo que influyó además una lectura inadecuada del cuadro político y de la encuesta. Además, las encuestas no supieron leer el nuevo cuadro político. Es decir, si la política colombiana en los últimos años, con sus variables, sigue siendo el mismo tenor del liberalismo y el conservadurismo, con distintos nombres, pero sigue siendo la misma. Es decir, los dos grandes partidos oligárquicos que han dominado el escenario en toda la vida republicana de Colombia. Pero resulta que ahora hay una tercera fuerza política, que es la FARC. Es decir, que es una fuerza política que ha sido capaz de negociar y de ratificar que va a ser partido político legal. Eso, por supuesto, cambia el panorama. Esa lectura no fue vista por los que emprendieron la campaña del sí.
Evidentemente, evidentemente. Por eso es que la campaña del no fue penetrante en el asunto que tiene que ver con la justicia, para el tipo de justicia aplicar a los guerrilleros de la FARC. ¿Y tú no crees que cuando se da el paso siguiente, después de lo ocurrido el domingo, donde, como tú decías inicialmente, prácticamente hay una concertación entre el liderazgo del sí y el liderazgo del no? En este caso, tanto Santos como Uribe y Pastrana, para sentarse en torno a una mesa y avanzar en una reformulación del tema de la paz, porque ambos trabajan respetando el objetivo final, que es la paz. Nadie se atreve a desafiarlo, ¿no? Pero ¿de qué manera se va a reformular eso? Yo creo que hay dos asuntos. Es decir, yo estoy convencido que el presidente Santos quiere la paz. Ha marchado en medio de grandes dificultades y la ratificación del pasado domingo es muy clara. Ahora, Uribe dice lo mismo. Ahora, Uribe dice lo mismo, pero fíjese usted, mire, yo estuve analizando con mucho cuidado las declaraciones del día miércoles pasado del expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe, con las condiciones que coloca, prácticamente liquida el acuerdo. ¿Por qué? Porque dice que así como en nombre de la paz. En nombre de la paz, pero busca liquidar el acuerdo políticamente, por la vía política. Dice que, bueno, no le pone término a las conversaciones y al diálogo convocado, sino que dice, bueno, así como pasaron 6 años discutiendo con la FARC, quién sabe cuánto sea necesario pasar con nosotros ahora discutiendo, con nosotros digo, en el uribismo, el tema del acuerdo. Y por otra parte, los puntos que coloca, ¿cuáles son los puntos? Él dice que los guerrilleros deben ir a la cárcel y que deben ser procesados, y eso sencillamente implica que la FARC no podrá ser partido político legal, como está escrito en los acuerdos firmados por Santos y firmados por el Londoño, por Rodrigo Londoño, el comandante Timochenko. Eso es un problema, porque ¿cuál es una de las raíces de la guerra? Precisamente que el Partido Conservador y el Partido Liberal, como oligarquías políticas, nunca dejaron en la historia de Colombia que surgiera una tercera fuerza de carácter popular y de carácter progresista. Esa es la piedra de tranca. Y la otra piedra de tranca es el tema agrario. No hay que olvidarse que Uribe representa precisamente a esa oligarquía terrateniente, que no quiere ningún tipo de reforma agraria, ni la más moderada que pueda haber, que fue la que se discutió en La Habana. Una reforma agraria verdaderamente moderada. Sí. Ahora, fíjate que el jefe de la FARC, Timochenko, cuando Santos habló de que finalizaban el periodo de no acciones de guerra a finales de este mes, Timochenko dijo, bueno, ¿y después de eso qué? ¿Nuevamente la guerra? Yo creo que la decisión... Están metidos en un laberinto. Yo creo que la situación es muy compleja en general, pero yo creo que la decisión del presidente Santos de mantener el cese de hostilidades y la decisión de Timochenko de mantener el cese de hostilidades es un buen anuncio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe ponen en peligro el proceso y ponen en peligro cualquier tipo de acuerdo futuro. Eso es un problema concreto que tiene hoy la política colombiana. Los colombianos son los que tienen que resolver, porque el mundo entero está asombrado frente a lo que sucedió el domingo. Es decir, el mundo entero está más bien apostando, todos los factores de opinión mundial están apostando a que el acuerdo siga adelante. Pero hay que desentrañar lo que representa lo que pudiéramos llamar el factor Uribe, que pesa mucho, ¿no? Y a nosotros particularmente, a los venezolanos, nos interesa descifrar cuál es el verdadero objetivo de Uribe, que no solamente tiene que ver con Colombia, sino también con Venezuela y con la región. No hay que olvidar que Uribe es un enemigo jurado del proceso revolucionario en Venezuela, el proceso bolivariano.
que incluso ha establecido nexos muy estrechos con la oposición venezolana. Prácticamente hizo campaña por un candidato de la oposición en Venezuela en la última campaña que hubo, presidencial. Entonces, ¿cómo asumir ese factor Uribe? Yo creo que en primer lugar hay que analizar cada una de sus intervenciones públicas, porque eso ayuda a tener una visión, digamos, global de lo que él plantea. Ahora, ¿cómo vencer a Uribe? Es decir, ¿cómo vencer desde el punto de vista político? Neutralizarlo políticamente. Es decir, yo creo que es muy importante que haya en la República, en Colombia, a lo interno de Colombia, un reacomodo de las fuerzas políticas que hagan un frente nacional realmente orgánico, con capacidad política, con capacidad de organización, con capacidad de movilización, que haga frente a lo que es el uribismo. Y creo que nosotros aquí en nuestro país y en el resto de América Latina tenemos que hacer una jornada, una verdadera campaña nacional e internacional explicándole al mundo el peligro que significa la política del expresidente Álvaro Uribe. Yo creo que eso es una tarea de los revolucionarios hoy, de Venezuela y de América Latina. Yo te agregaría que no solamente de los revolucionarios, sino de los patriotas en general. Sí, de la gente progresista, democrática. Claro. Sí. Vamos a hacer una pausa, Roy. Y al regreso vamos a tratar el tema muy inquietante de que Venezuela está en este momento en el ojo del huracán. ¿No? Realmente en el ojo del huracán. Como nunca antes había ocurrido en este país. Y como solamente ocurrió en algunos sitios con desenlaces muy dramáticos, ¿no? Caso de Chile, caso de Guatemala, y varios casos más en la región. Entonces, este punto es muy importante que lo abordemos para que los oyentes, la audiencia del programa, tome conciencia de que hay un real peligro y que se impone una reacción de los sectores patriotas del país para enfrentar esta situación y darle una salida racional. Al regresar abordamos ese tema. Qué bueno. Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. Roy, tenemos que estar conscientes de que hay una situación complicada, delicada, difícil para Venezuela. Y esto tenemos que asumirlo los venezolanos con lucidez y con espíritu patriótico. Porque hay gente en el país que no lo entiende o no lo quiere entender así. Porque está apostando a otras fórmulas. Pero hay un proceso delicado de avance de la ultraderecha en América Latina y también en Europa, ¿no? Que amenaza las instituciones democráticas y los logros sociales alcanzados por importantes naciones del mundo. Ante esa situación, ¿qué hacer? En primer lugar, estudiar la realidad que tenemos por delante. No hacerse a un lado, y no tratar de inventar cosas que no son, sino ver crudamente la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que desentrañar cuáles son las causas que han llevado a un cambio en la situación. Evidentemente hay una situación nueva en la economía mundial que está afectando y ha afectado a los gobiernos progresistas de América Latina. Es decir, no escapa la situación de la economía mundial y la economía en particular de cada país a una situación nueva que se ha presentado. Por otra parte, hay que decir lo siguiente: la derecha se puso a estudiar la realidad concreta de cada país y empezó sobre esa base de ese estudio a elaborar estrategias y tácticas políticas
para derrocar a los gobiernos progresistas. Lo hizo por vía electoral en Argentina y lo hace a través de un golpe muy peligroso en Brasil. Es una situación muy difícil. Y lo que acaba de pasar en Colombia no está ajeno a esa oleada de la ultraderecha y de los sectores más conservadores en América Latina. Y eso está pasando en la política norteamericana, en la política europea. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Además de estudiar la realidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. En primer lugar, necesitamos un amplio frente unitario de todas las fuerzas democráticas. Ya nosotros no podemos hacer solo política con los más cercanos, solo con los grupos revolucionarios más consecuentes, sino que tenemos que hacer lo que alcanzó a hacer en su momento el comandante Chávez. Un gran frente nacional, precisamente para detener al neoliberalismo en lo económico, para detener al conservadurismo en lo político, que hoy es una amenaza a la democracia. ¿Con qué bandera? Con la bandera de la integración y con la bandera de la democracia. Ahora, ¿cómo concretar esa apertura? Porque hasta ahora no se observa el propósito de salir de ese cuadro cerrado en que juegan los sectores populares o los sectores progresistas. Yo creo que hay una decisión política que es muy importante. En primer lugar, hay que tener conciencia de lo que significa mantener lo que podríamos denominar el bloque popular, es decir, la alianza de fuerzas populares. Eso es sumamente importante. En segundo lugar, creo que hay que aplicar políticas económicas que no afecten precisamente al bloque popular, a las clases trabajadoras, a las clases humildes. Y por otra parte, tener conciencia de que tenemos que tener una política de alianza con distintos sectores de la sociedad, con distintos sectores políticos, incluso con aquellos que tenemos contradicciones, pero que tenemos que buscar puntos de alianza y puntos de acuerdo. Porque las correlaciones de fuerza solo se cambian con política. Y una buena parte de la política, un aspecto muy importante de la política, es precisamente contar con una política de alianza muy clara, muy firme y consecuente. No es nada para trabajar momentáneamente, sino estos son tareas políticas que hay que desarrollarlas en el tiempo. Pero hay que atender, un segundito nada más para decirte, pero hay que atender de manera particular el tema económico. Ahora, ¿existe claridad en Venezuela sobre la urgencia, la necesidad de una política de alianza? Yo creo que trabajando en una política de Yo alianza. creo que el presidente Maduro ha planteado con mucha claridad desde el primer momento una política propia de un jefe de Estado. Es decir, propia de alguien que es capaz de ver, de tirar una mirada amplia en el horizonte y ver hacia dónde están las tendencias de la situación. Ahora, creo que tanto en el partido como en algunos sectores en el gobierno, y esto lo digo autocríticamente, empezando por mí, no hemos hecho lo suficiente todavía para emprender la ruta del diálogo, del acuerdo nacional, del encuentro con distintos sectores de la sociedad con los que es posible encontrarse. Tú lo decías de cierta manera en el curso de la conversación, pero ¿está consciente el movimiento popular de la capacidad política que viene demostrando la derecha en la región? ¿Cómo se está conectando con la realidad mejor que otros sectores? Creo que aún estamos en una situación donde no hay suficiente análisis de la realidad. Es decir, eso implica que hay un cierto triunfalismo de parte nuestra. Hay una especie como de subestimación de la fuerza del enemigo. Y eso es muy peligroso. Es decir, yo siempre he dicho, ¿es posible que haya, por ejemplo, un diálogo político en Venezuela? Yo estoy convencido de eso, estoy absolutamente convencido. Pero no solo estoy convencido del diálogo, estoy convencido de que hay que llegar a un acuerdo nacional. Lo planteé incluso antes de las elecciones del 2015, antes del 6. Lo planteé en algunos medios de comunicación y algunos a través de mis artículos. ¿Por qué? Porque yo
creo que un problema como el del desabastecimiento, un problema como el de la inflación, requieren de un acuerdo político, de distintas fuerzas políticas. Que vamos a pensar ingenuamente que los sectores de la ultraderecha van a entrar en un acuerdo político. Yo creo que no, pero yo no creo que todo el espectro político de la oposición sea de ultraderecha y sea fascista. Yo creo que hay sectores con los cuales podemos llegar a acuerdos y es necesario, es indispensable llegar a acuerdos. Eso que tú dices nos lleva a un enfoque acerca de la oposición venezolana, muy peculiar, muy con una singularidad muy especial, ¿no? Para mí, la oposición venezolana no superó el trauma de lo que significó el acceso al poder del movimiento bolivariano liderizado por Chávez. Y vive inspirada en el odio que le produjo esa derrota. Y trabaja sobre esa base, a base de rencor, a base de desquite, de cómo cobrarse lo que ha ocurrido. Entonces, por eso la oposición sistemáticamente se niega, por ejemplo, a la oferta de diálogo, la rechaza. Aun cuando en el seno de la oposición hay sectores e individualidades que son partidarias del diálogo. Pero la opinión que priva allí es la de que el diálogo hay que rechazarlo. Y al mismo tiempo hay sectores que militan en el seno de esos movimientos que tienen una posición abiertamente violentista, auspicia la violencia de acuerdo a los momentos y circunstancias. Entonces, hay una dificultad para ampliar el campo de la defensa del país y de responder al desafío que significa prácticamente este cerco que hay sobre Venezuela. Por supuesto que los obstáculos que tenemos por delante son muy grandes. Es decir, las dificultades que tenemos para desarrollar una política de amplitud, una política de defensa de la patria. Yo escribí hace unos meses un artículo que decía: la patria está en peligro y hay que defenderla, llamando a todos los venezolanos a asumir esa consigna, a asumir esa demanda de la sociedad. Ahora, ¿cómo podemos modificar esa situación, esa relación de fuerzas que tú acabas de exponer? ¿Cómo la podemos modificar? Hay un hecho concreto, hay un hecho que puede servir de ejemplo. Todos los martes se reúne el Consejo Nacional de Economía Productiva. Ha habido acuerdos, desacuerdos, acuerdos, discusiones, polémicas, pero hay un espacio de discusión con sectores empresariales. Por cierto, algunos de ellos no precisamente muy amigos desde el punto de vista político del gobierno, pero son sectores dispuestos a conversar. Yo creo que nosotros en distintos sectores de la sociedad también debemos abrir espacios de esa naturaleza. Pero, eso es cierto, pero la posición recalcitrante está en el liderazgo político. Pero el liderazgo político, hay solo dos maneras de romper ese juego. En primer lugar, acumular tal fuerza el movimiento popular que derrote políticamente a los sectores de la ultraderecha. Y lo otro es alcanzar que los sectores democráticos que sí existen dentro de la oposición, que son sectores dialogantes, puedan romper el hilo de dependencia que tienen con estos factores de la ultraderecha y poder ir a un nuevo cuadro político nacional, a un cuadro que sería precisamente de acuerdo nacional. Nosotros estamos viviendo el momento, vamos a decir, de mayor tensión del país, con motivo de la realización o no realización este año del revocatorio. ¿Qué piensas tú? Este año no hay referéndum. Este año no hay referéndum porque se le pasó el tiempo necesario a la oposición para desarrollar el plan de referéndum. Y se le pasó por una sencilla razón. Estoy de acuerdo contigo, pero ese argumento es suficiente para disuadir a la oposición, que puede embarcarse en una aventura nuevamente. Porque creo que el origen está precisamente en que el sector que lidera Enrique Capriles Radosky estaba muy interesado en el referéndum, pero otros sectores no estaban interesados. Querían la ruta de las elecciones de gobernadores, de alcaldes y presidenciales.
Y otro sector, que es el sector más a la ultraderecha, estaba interesado en buscar un golpe de Estado o una salida no constitucional como la que planteó Henry Ramos Alú el 5 de enero de este año, cuando asumió la presidencia de la Asamblea. Creo que ese cuadro hizo imposible que la oposición pudiera definir una política y un plan político para enfrentar la nueva situación que se les presentó a partir de la victoria del 6 de diciembre pasado. Muy bien, pero ¿qué crees tú que va a ocurrir cuando ya la oposición sepa que no hará el revocatorio este año? Creo que hay un sector que va a optar por las elecciones de gobernadores, de alcaldes y presidenciales, van a transitar ese camino, y creo que hay el sector que lidera Leopoldo López va a intentar acciones callejeras violentas, pero creo que va a ser derrotado políticamente por las fuerzas populares. En el acto de Cartagena, que congregó a jefes de Estado, presidentes, etcétera, hubo una conversación entre el presidente Maduro y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry. A mí me dijo, y hago uso de esa confidencia, porque sé que no causa ningún daño con lo que voy a decir, me dijo el presidente Maduro que fue Kerry el que solicitó la entrevista. No. Lo cual es interesante, ¿no? Hay que evaluarlo diplomáticamente, ¿no? Ahora, ¿qué significa esa entrevista en ese contexto? Una apertura, una decisión de reformular la relación, de avanzar en una dirección distinta a la que hasta ahora ha tenido la relación Venezuela-Estados Unidos. Yo creo que significa tratar de ganar tiempo para que pasen las elecciones de Estados Unidos. Tratar de abrir un compás de diálogo o de, por lo menos de intercambio con el gobierno del presidente Maduro, que pudiera ser positivo para la política del presidente Maduro, que es mantener y reabrir las relaciones normales diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es una posición sumamente clara del presidente Maduro. Ahora, creo que en este momento esa conversación podría ser positiva para los dos países y podría ser positiva para las relaciones si avanzamos rápidamente en la agenda de intercambio de embajadores, en la agenda de colocarse en una mesa de conversaciones los distintos puntos y un diálogo abierto y directo entre los dos gobiernos. Si no, un poco sería jugar a ganar tiempo. En vista de las elecciones presidenciales, vamos a tratar de ir manejando una situación muy compleja como es para la política norteamericana la situación de Venezuela. Roy, el cuadro actual da pie al optimismo. Da pie a un optimismo moderado, pero da pie también a una cosa que es muy importante. Hay que reafirmar los principios revolucionarios, hay que reafirmar los principios democráticos. Este es un momento de reafirmación y también un momento de salir a la calle, al encuentro de nuestro pueblo, a organizar, a movilizarlo, porque los retos que tenemos por delante en todos los terrenos son muy grandes. Entonces, ¿eres optimista? Soy optimista, pero un optimista que dice que hay que salir a luchar, hay que salir a conquistar a la calle ese optimismo. Bueno, muchas gracias. Yo confío en mi pueblo. Sigue adelante. Muchas gracias. Suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Cuando no se tiene política, cuando los fracasos asfixian, cuando las causas se envilecen, hay que recurrir a las mentiras y a las amenazas. La línea de la oposición, dadas las circunstancias por las que atraviesa,
adoptada en los últimos meses es la de amenazar a los adversarios, amenazarlos con las consecuencias que para ellos tendría un cambio de gobierno. Algo verdaderamente estúpido. En este país, estrategias de ese tipo no surten efecto. Más bien revierten en contra de aquellos que las profieren, porque hacen el ridículo. Habría que agregar que esa conducta reveladora del odio con que dirigentes de la oposición practican la política empieza a tener sus consecuencias en el seno de la propia MUD, donde ya se adoptan medidas represivas contra dirigentes y militantes sospechosos de no compartir la línea oficial. Para los argentinos ricos y con poder, las Bahamas se ha convertido en la isla del tesoro. Poderosas familias de la oligarquía, exaltos funcionarios, los hijos de los represores como el almirante Macera, el expresidente de la Rúa, tienen depositados millones de dólares, más de 10.000 millones de dólares en empresas offshore. Por supuesto, también figura en la lista toda la familia del actual presidente Mauricio Macri, el propio mandatario, su padre y sus hermanos. La mejor respuesta a la posición de la derecha colombiana que está en contra del acuerdo de paz suscrito en La Habana por el presidente Juan Manuel Santos y la FARC, que dirige el expresidente Álvaro Uribe, la dio el escritor y periodista inglés John Carlin. Comillas, si votar sí es traicionar a los muertos, votar no es traicionar a los vivos. Cierra comillas. De acuerdo con esta frase, se puede calibrar la gravedad de lo sucedido en el plebiscito colombiano del pasado domingo, donde los acuerdos de paz fueron derrotados. Por cierto, los intentos de la oposición venezolana por sabotear la presencia del presidente Nicolás Maduro en Cartagena en el acto de la firma de paz fracasaron. No hallaron apoyo en los delegados asistentes que fueron trabajados para que le hicieran un desaire al mandatario venezolano, y tampoco entre los manifestantes populares. Por el contrario, se exaltó la memoria del presidente Hugo Chávez en reconocimiento del aporte decisivo que dio a los esfuerzos de paz y también a Maduro como continuador de la política del líder bolivariano. Nunca una oposición se había atrevido a tanto, como se deduce del comportamiento y del lenguaje que emplean los voceros de este sector. Por un lado, los insultos que a diario profieren contra integrantes del gobierno nacional, las descalificaciones que hacen de ciudadanos que dirigen instituciones del Estado como el Tribunal Supremo, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por otro lado, las amenazas personales que lanzan a cada rato en el sentido de que tan pronto se produzca un cambio de gobierno, procederían a perseguir al liderazgo chavista. Uno de esos voceros de la oposición se atrevió a anunciar medidas represivas en el caso particular del diputado Diosdado Cabello, al que sentenció que sería torturado. Estos personajes están empeñados en sembrar más odio, sin medir las consecuencias de semejante prédica. En el plan de inspección de Sunagro para la cogestión, las conclusiones generales de la labor emprendida da cuenta que en los 151 silos inspeccionados la situación es la siguiente. Existencia de materia prima, maíz y arroz, desde 2014 y 2015, dificultando el arrime de la nueva cosecha. Se encontraron excedentes técnicos abandonados y descontrol de los inventarios. Se evidenció mal uso de los establecimientos, cereales importados sin permisología, sin debida asignación o con periodos de almacenamiento de más de 2 años, malas condiciones sanitarias que contaminan los cereales, utilización del maíz para las destilerías sin tomar en cuenta las prioridades del país y la debida permisología. No hay duda de que este tipo de inspección es extremadamente importante. Pero ¿qué destino corre la fijación de responsabilidades y las respectivas sanciones? La situación interna
de la MUD se complica cada día más y presenta aspectos en los que las dificultades son mayores. Uno de ellos es la aparición extemporánea del tema de las candidaturas presidenciales que adquiere inusitada actualidad, lo cual determina la instalación de comandos de campaña, búsqueda de recursos por los potenciales candidatos y contrataciones de empresas encuestadoras. Otro tema es el de la presidencia de la Asamblea Nacional. En el documento que muestro a la audiencia, suscrito en Caracas el 4 de enero de 2016, titulado Acuerdo de Gobernabilidad en la Asamblea Nacional 2016-2021, se establece el siguiente sistema de rotación. Directiva, primer año. Presidencia, primer año, Acción Democrática. Segundo año, Primera Justicia. Tercer año, Un Nuevo Tiempo. Cuarto año, Voluntad Popular. Quinto año, Elección Minorías. Jefe de fracción, primer año, Primera Justicia. Segundo año, Un Nuevo Tiempo. Tercer año, Voluntad Popular. Cuarto año, CC. Quinto año, Acción Democrática. Primera vicepresidencia. Primer año, Un Nuevo Tiempo. Segundo año, Voluntad Popular. Tercer año, Alianza Bravo Pueblo. Cuarto año, Acción Democrática. Quinto año, Primera Justicia. Y así sucesivamente. Pregunta, ¿se respetará este acuerdo? Es la inquietud que muchos tienen. Y se hacen la pregunta de que posiblemente se desconozca, dadas las tensiones por las que atraviesa la alianza y la manera como se han disparado las aspiraciones personales. Confidencial al cierre, Monitor País, Interlace, Confidencial Reporter Ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares de todo el país del 26 de septiembre al 4 de octubre 2016. Resultado. Número 1. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de los CLAP? El gobierno nacional estableció un sistema de abastecimiento de alimentos para entregar bolsas de comida casa por casa en los barrios populares. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo 58%, en desacuerdo 41%, no sabe, no contesta 1%. ¿Usted se ha beneficiado de este nuevo sistema de abastecimiento de alimentos casa por casa? Sí, 53%, no 47%. Resultado número 2. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de la gran misión Abastecimiento Seguro? ¿Qué tan informado está usted acerca de las medidas contra el desabastecimiento de alimentos y medicinas que está tomando la gran misión Abastecimiento Soberano? ¿Muy informado? ¿Suficientemente informado? ¿Informado? ¿Algo informado? ¿Poco o nada informado? Muy informado 14%, informado 32%, algo informado 17%, poco informado 21%, nada informado 15%, no sabe, no contesta 1%. ¿Qué tan efectivas cree usted que están siendo estas medidas para resolver el problema del desabastecimiento? Muy efectivas, efectivas, algo efectivas, poco efectivas o nada efectivas. Muy efectivas, 5%, efectiva 18%, algo efectiva 19%, efectiva 22%, nada efectiva 35%, no sabe, no contesta 1%. Resultado número 3. ¿Qué opinan los venezolanos sobre los operativos contra la inseguridad y los secuestros? ¿Qué tan informado está usted acerca de los operativos contra la inseguridad y los secuestros que está realizando el gobierno del presidente Maduro? ¿Muy informado, informado, algo informado, poco informado o nada informado? Muy informado 8%, informado 20%, algo informado 18%, poco informado 27%, nada informado 26%, no sabe, no contesta 1%. ¿Qué tan efectivos cree usted que son estos operativos para combatir la inseguridad y los secuestros? ¿Muy efectivos, efectivos, algo efectivos, poco efectivos o nada efectivos? Muy efectivos, 7%. Efectivos, 19%. Algo efectivos, 16%. Poco efectivo, 26%. Nada efectiva, 29%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.